que están, Señor amado, en este lugar. Todos estamos deseosos de escuchar tu voz. Estamos deseosos de recibir, Señor, ese maná del cielo que da vida, Señor amado, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3, versículo 7. Únicamente leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Pues he conocido sus angustias. Puede tomar su asiento en esta maravillosa tarde. Hermanos, esta es la tercera vez, como lo decía hace un momento, que leemos en este versículo para meditar en la palabra del Señor. Y hace algunas semanas el Señor me regaló este tema, este mensaje, que titulamos El Dios que ve, oye y conoce. Pensé que lo iba a desarrollar en un solo mensaje, pero no fue así. El primer mensaje hablamos prácticamente solamente del Dios que ve. El domingo pasado hablábamos acerca del Dios que oye, del Dios que escucha. Y ahora quiero que hablemos un poco acerca de ese Dios que es el mismo que ve y que oye, del Dios que conoce. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, si hablamos de los conceptos que los seres humanos tienen acerca de otras personas, hay una gran diferencia de lo que las personas creen saber de alguien, de lo que verdaderamente saben de una persona. Y si esto lo llevamos a la esfera espiritual, podríamos decir que hay una diferencia muy grande de lo que Dios sabe de nosotros y de lo que las personas creen saber acerca de nosotros. Porque cuando vemos esto nos damos cuenta que las personas, los seres humanos, pueden llegar a conocer solamente una parte de la vida de otros. Y normalmente uno conoce esa parte de la vida de las personas, de lo que la persona deja que se vea. Por ejemplo, uno sabe cómo una persona habla por cómo habla esa persona. Uno sabe cómo viste esa persona, aunque parezca redundante, pero yo espero que me entienda, por la manera en la que esa persona se viste. Uno sabe cómo una persona actúa, lógicamente por las actitudes que esa persona deja entrever en sí mismo. Pero cuando hablamos de Dios, sabemos que Dios conoce lo que nadie ve. Dios conoce lo que nadie escucha. Dios conoce lo que nadie se imagina. Y aún más, Dios conoce aquello que ni aún yo mismo conozco de mí. Dios conoce de usted aún aquello que ni usted mismo sabe. Y cuando uno lee este versículo que hemos tomado, nos habla de un Dios que dice: yo he visto, yo he oído, pero yo también he conocido las angustias de mi pueblo. Yo he visto su aflicción, yo he oído su clamor, pero yo he conocido sus angustias. Hay personas, y me quiero introducir en este mensaje diciendo lo siguiente: hay personas, por ejemplo, en cuanto a las necesidades, hay personas que saben fingir necesidades. Yo conocí, por ejemplo,
en San Miguel una persona, parece que les he contado esa anécdota, de un señor que quizá más de alguno de ustedes le ha dado alguna cora. Ahí pasa en la terminal él pidiendo todo el tiempo. Usted lo ve y se nota que es una persona que aparentemente tiene necesidades. Y cualquiera que pasa, ayúdeme a vivir, ¿verdad? Y pasa, tome. Y en una de esas ocasiones, yo recuerdo que iba con un compañero de la universidad. Y pues yo casi no andaba nada, pero al ver la necesidad dije yo, por lo menos yo ando limpio, tengo dónde vivir, porque él decía que no tenía ni dónde vivir. Y le digo al compañero, espérame, le digo yo, y buscarme aquí que anda una moneda. ¿Qué vas a hacer? Me dijo, ayudar al Señor, le digo, pobrecito. No, espérate, me dijo. Te voy a contar y otra vez que pasé, si querés, me dijo, pues le ayudás. Yo lo conozco, me dijo él, es familiar y me comenzó a contar. Él es dueño de mesones, me dijo. Ese señor es dueño de casi todos los mesones que están aquí alrededor de la terminal. Y si no, me dice, no me crees, convencete un día, vení, pegate una cruzadita y andate por aquella esquina. Ahí lo vas a ver a las 5 de la tarde, cobrándome. Porque es dueño también de esos hospedajes que están ahí. Y hermano, ¿cuánto puede llegar a valer eso? Pero cuando uno lo veía, o sea, a mí ya me había echado a la bolsa. O sea, más bien él me tenía que ayudar a mí. Pero a mí ya me había echado a la bolsa. El asunto es que hay cosas que uno, por la apariencia, aparentemente son así. Pero quien verdaderamente conoce el meollo del asunto y la realidad de todas las cosas es el Señor. Porque al final nosotros en algún grado somos ignorantes. Y somos ignorantes porque, como dijo aquel filósofo, lo que pasa es que no ignoramos las mismas cosas, pero ignorantes somos. Por ejemplo, yo soy ignorante de sus pensamientos. Yo no conozco sus pensamientos. Soy un ignorante. Porque ignorante es aquel que ignora algo, que no conoce algo. Y nosotros más de alguna cosa no nos es permitida conocer. Pero el Dios del cielo, que es sabio, Él lo conoce todo. ¿Cuántos lo creen? Él lo sabe todo. Y yo quiero hablar de algunas de esas cosas que Dios conoce. Primero, Dios conoce los pensamientos que nadie escucha. Todos en nuestra mente tenemos esa cinta que llamamos pensamiento, que está lero. A veces la misma mente no nos deja dormir. Los mismos pensamientos están ahí. Y los pensamientos invaden muchas áreas de nuestra vida. Tanto así que está comprobadísimo que, por ejemplo, lo que uno sueña tiene que ver mucho con los pensamientos que tiene. Eso es una realidad. O sea, a veces atribuimos los sueños como una fuente de revelación divina, pero no es cierto. Los sueños lo que es una manera en la que la mente está evacuando la sobrecarga de pensamientos que tiene. Entonces uno sueña aquello de forma figurada, de forma literal, aquello que le preocupa, ¿verdad? Por eso es que la gente dice, me salió lo que soñé. No, era lo que la mente estaba lanzando también como subconsciente. Entonces, pero los pensamientos hay de todo tipo. Hay pensamientos buenos y malos. Hay pensamientos sanos, pero también hay pensamientos corrompidos. Y los pensamientos, sus pensamientos, yo no los conozco. Mis pensamientos, usted no los conoce. Y yo pensaba, ¿qué pasaría si hubiera una manera de conectar un aparato a nuestra mente que leyera los pensamientos y que los pudiéramos proyectar en una pantalla gigante? Amén. Y que dijéramos, bueno, uno por uno, vamos a poner lo que ha pensado todo este día. Y saliera el primero, que tanto ayuno que hacen. Amén.
qué barbaridad, a mí que no me gusta el culto a la 1 de la tarde. Ahí salía el pensamiento, digamos, eso le da risa. No, habrían cosas peores. O sea, habrían pensamientos maquinados hasta para el mismo pecado. O sea, engaños, falsedades y todo tipo de pensamientos corruptos. Ahora, usted diría, qué bueno que no existe esa máquina para que proyectemos mis pensamientos en público. Pero quiero decirle que Dios conoce nuestros pensamientos. Tanto así que dice el salmista, de que antes que la palabra esté en nuestra boca, el Señor ya la conoce. En una ocasión, cuando Jesús sanó a un paralítico, por allá estaban los escribas, los fariseos, cerca de Jesús, y comenzaron a pensar. Oigan, no lo dijeron, lo pensaron. Y dijeron, este hombre está endemoniado. Este hombre habla blasfemias. ¿Quién le ha dado poder para sanar? ¿Quién le ha dado poder para hacer esto? ¿Quién le ha dado poder para hacer lo otro? Y lo estaban pensando. No lo dijeron, lo estaban pensando. Y Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, dejó al paralítico y se fue donde ellos. Y habló con ellos, porque Jesús conocía los pensamientos de ellos. El Señor conoce sus pensamientos, hermano. El Señor conoce mi pensamiento. A veces, hermano, hablamos palabras amables, pero los pensamientos son pensamientos duros. A veces aparentamos amor, pero lo que hay dentro de nosotros es amargura o resentimiento. Y que Dios nos ayude, porque necesitamos realmente alinear nuestras actitudes a lo que está interiormente. O sea, que lo que se ve esté alineado a lo que hay dentro del corazón. Porque cuando vemos esto en los pensamientos, hay tantas cosas que hablar, pero normalmente las acciones comienzan a ser regidas por los pensamientos que tenemos. De tal manera de que cuando los pensamientos son de continuamente al mal, los pasos serán también de continuamente al mal. Y cuando los pensamientos están alineados al propósito de Dios, entonces también nuestras acciones, hermanos, irán dirigidas hacia el propósito de Dios. Entonces, Dios conoce nuestros pensamientos. Hay cosas, hermanos, que están ahí en la mente y en el corazón y que no se dicen. ¿Usted se acuerda cuando aquella mujer derramó el alabastro de perfume a los pies del maestro? Uno de los evangelios dice que Judas lo dijo, y otro de los evangelios dice que Judas lo pensó. Cuando él vio aquello, que la mujer estaba derramando aquel perfume carísimo, que era un perfume caro en aquella época, que haciendo la conversión a nuestro tiempo son miles y miles de dólares. Judas se quedó viendo y dijo en su mente, qué desperdicio. ¿A cuántos no hubiéramos podido? ¿A cuántos pobres no hubiéramos podido alimentar? El pobre era él. Sí, aquí iba a agarrar del tesoro, él era el tesorero. Yo digo, ¿cuántos pobres? ¿Cuántos pobres? Vea, él era. La Biblia lo dice claramente, que esa era la razón de su pensamiento. Pero Jesús, que él lo sabía, le dijo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Siempre van a poder hacer caridad, misericordia, pueden hacerlo. Pero a mí, dijo el Señor, a mí no siempre me van a tener. Y esta mujer lo que ha hecho es prepararme para el momento de mi sacrificio, de mi crucifixión. Pero quiero que note, ¿quién conoció esos pensamientos? El Señor.
Ni aún Judas, hermano, está diciéndolo. Pero el Señor se va donde él y él sabe, no, me parece que fuiste tú. No, me parece que fuiste tú. No, el Señor sabe a dónde que estaba ese pensamiento. Así que necesitamos no solo cuidar lo que decimos, porque el domingo hablamos de lo que hablamos, sino que debemos también cuidar lo que pensamos. Porque Dios no solo oye, Dios no solo ve, no, Dios conoce también mis pensamientos. Dios sabe qué es lo que hay en mi mente. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, cuando usted piensa y dice, mejor ya no voy a ir a la iglesia, Dios conoce ese pensamiento. Cuando usted dice, mejor me voy a ir al mundo de nuevo, Dios conoce ese pensamiento. Cuando usted está siendo prejuicioso, Dios conoce ese pensamiento. Pero ese Dios que conoce también es amplio en misericordia. ¿Cuántos lo creen? Ahora, Dios también no solo conoce mis pensamientos. Dígale al que tiene a su lado, porque se está durmiendo. Dios conoce las intenciones del corazón, dígale. Las intenciones. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios no solo conoce mis pensamientos, Dios conoce mis intenciones. ¿Con qué intención está usted aquí esta tarde? ¿Con qué intención vino usted al ayuno? Usted puede venir aquí y ya voy a poner cara que ando en ayuno, pero ella viene bien cafeteada a la casa. Pues sí, hermano. Y a mí usted me puede engañar, hermano, me pone una carita triste. Claro, pobrecita el hermano que anda en ayuno. No. Lleno es que anda. Hermano, eso puede pasar. Pero Dios conoce la intención. Hay gente que viene porque lo vean solamente. Hay gente que hace las cosas por ser visto, por ser reconocido, porque le aplaudan. Amén. Pero Dios ve las intenciones. Mire, dos ejemplos bíblicos le quiero poner. Cuando la gente se organizó para construir la torre de Babel, ellos comenzaron a decir, vamos a levantar una torre, vamos a hacer grande una torre. ¿Qué de malo hay en construir una torre alta? El problema es la intención. Ellos no estaban pensando en hacer un edificio, porque la torre de Babel es un ejemplo de que muchas veces la gente se puede unir para algo malo. Pero también es un ejemplo que cuando hay unidad se pueden lograr cosas inimaginables. Porque cuando estaban en esa unidad comenzaron a construir. El problema es que mientras van construyendo, la intención de ellos es, vamos a llegar arriba, vamos a hacer hasta el trono de Dios, y si es posible bajamos a Dios y nos sentamos uno de nosotros en su trono. Gloria al Señor. O sea, eran dirigidos por el mismo diablo, porque el que quería destronar a Dios era el diablo. Entonces, él era el que estaba incitándolos y era el pensamiento. Y como de Dios nadie se burla y Dios no comparte su gloria con nadie, porque Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dijo Dios, descendamos, confundámoslo y eso separa. ¿Cuántos alaban a Dios? Y eso pasó. Dios descendió y los confundió, de tal manera que no pudieran seguir. Porque la gente, ellos pensaban que era una buena obra, pero los líderes tenían malas intenciones. No, el que estaba batiendo asfalto, él ni sabía para qué estaban haciendo eso. El problema eran los cabecillas, que ellos lo que querían era llegar hasta el trono de Dios. Oiga, y no lo dijeron. Fue Dios que conoció las intenciones de ellos. Y por eso Dios descendió y los confundió. Y comenzaron a hablar diferente, ya no se entendían. Uno comenzó a hablar un idioma, el otro el otro. Aquel le decía, pásame el martillo, le pasaba la cuchara. Pásame un ladrillo, le pasaba una piedra. Se confundieron.
Porque hubo turbación a causa de que Dios conoció sus intenciones. En época de la iglesia primitiva, la unidad en la iglesia era tan poderosa que la gente comenzó a vender sus propiedades. Amén. Y comenzó a traer el dinero a los pies de los apóstoles para que fuese invertido en las necesidades de la misma obra, en el sostenimiento de los apóstoles y en el sostenimiento de las viudas y los más necesitados de la iglesia. Y por ahí apareció Bernabé, que comenzó, hermanos, a vender heredades y a traer el dinero. Y Ananías y Zafira vieron esto y dijeron ellos: qué bonito. ¿Cómo? Qué bonito cómo vinieron los hermanos y trajeron el dinero. Hagamos lo mismo nosotros. Amén. Vendamos la heredad y traigamos el dinero. Y le dijeron a Pedro: nosotros tenemos una heredad, la vamos a vender. Y trajeron el dinero. Se lo voy a parafrasear. La habían vendido en $10,000. Y solo trajeron 5,000. Gloria a Dios. O menos. Pero ellos dijeron: ya con 5,000, si el otro 1,000 fue que Dios dio. Pero ya con 5,000 que llevemos nosotros, no nos van a reconocer. Ahí está la intención. Porque Ananías y Zafira no solo fue la mentira, no, fue la intención con lo que hicieron esto. O sea, porque póngase a pensar lo que Pedro les dice más adelante, ¿verdad? Si tenías la heredad, era tuya, nadie te la estaba pidiendo. Era tuya. La pudiste haber retenido y no hubiera habido problema. El problema es que quisiste engañar al Espíritu Santo, aparentando algo que no era así, por una intención equivocada. Amén. Y cuando llegaron y pusieron el dinero y le dice a Ananías: aquí está el dinero, apóstol. Y la gente asombrada. Y Pedro le pregunta: ¿en tanto vendiste la heredad? Gloria a Dios. En tanto. Porque no has mentido a hombre alguno, sino que has querido engañar al Espíritu Santo. Él te mata. Cayó muerto. A las horas venía Zafira, más arreglada de lo acostumbrado, porque cuando ella llegara iba a decir: bienvenida la hermana Zafira, que acaba de traer las ofrendas generosas. Eso era lo que ella quería, el reconocimiento. Pero detrás de todo había una intención, y Dios conocía esa intención. Hermano, hasta con lo que le damos a Dios debemos de ser cuidadosos. ¿Por qué lo hacemos? Sí, lo hacemos. O sea, revisar mi corazón. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque amo a Dios, porque estoy agradecido con Dios, porque siento compromiso con la obra de Dios, porque amo a Dios y amo su obra. ¿O por qué lo hago? Amén. Porque si luego quejándome, luego porque me vean, luego por parecer importante delante de Dios, eso no tiene recompensa. Esa es mi propia recompensa. Pero cuando lo hago por amor y en amor, entonces Dios conoce la intención con la cual yo lo estoy haciendo. Y el Dios que conoce mi intención también va a recompensar lo que yo estoy haciendo. Dios lo va a hacer, porque Dios conoce la intención. ¿Se acuerda hace unas semanas que yo le hablaba de David y sus hermanos? Amén. Que para Samuel, este tiene talla de rey, decía. Pero no era ese, porque yo veo lo que tú no ves, le dice el Señor. Yo conozco las intenciones. Entonces, esto de las intenciones es algo muy serio. Porque a Dios no le importa por cómo o qué es lo que hago, más bien. O sea, Dios no solo ve lo que yo hago, sino que Dios ve por qué lo hago. O sea,
¿Usted ofrenda? ¿Por qué ofrenda? Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Usted diezma? Ahí hay dos. Si usted dice no, entonces ¿por qué no diezma? Y usted dice sí, entonces ¿por qué diezma? Y la respuesta siempre está: ¿qué hay en mí? O sea, ¿por qué lo hago? Porque estoy agradecido con Dios. Y también a Dios le importa no solo por qué lo hago, sino cómo lo hago. Porque a veces lo hacemos quejándonos, para que no digan que no. Hay gente que así es. No, a Dios no le importa lo que hago solamente. Claro que le importa lo que hago, sí, por supuesto. Pero a Dios va más allá, porque Él conoce. Y Él conoce por qué lo estoy haciendo, con qué intención lo estoy haciendo, pero también con qué actitud lo estoy haciendo. Hermano, uno dentro de la obra del Señor se encuentra tantas cosas. Y sobre todo en el ministerio pastoral hay personas, por ejemplo, que son muy dadivosas. Y que Dios bendiga a la gente que lo hace de todo corazón. Pero hay personas que son muy dadivosas, pero la vuelta de esa tortilla es la manipulación. O sea, la gente da algo, pero es para manipularlo a uno. No lo hace con sinceridad. Hay gente que sí lo hace a manos llenas y a manos abiertas también. Y pues uno en esto debe de mantenerse cuidadoso, porque aún con las ovejas, aún cuando la gente le participa a uno de alguna bendición, eso no es un asunto de que uno le va a negar la corrección a ese hermano. Al contrario, hay que corregirlo más para que no pierda la bendición, la recompensa. Eso es así. Pero uno debe de cuidarse tanto de eso, porque las personas a veces lo hacen con una doble intención. Aleluya. Yo creo que Dios nos está hablando, o se está muriendo el sueño, una de dos. Pero Dios, hermanos, conoce las intenciones. Alguien diría: no, yo no me pierdo culto, pero ¿con qué intención viene? ¿Con qué intención viene? Alguien dijo: allá viene a dormir. Pues sí, hay gente que sí. ¿Con qué intención? Porque Dios ve mi intención. Y si lo que yo quiero es agradarle a Él, hermano, delante de Dios eso es algo maravilloso. Eso es algo que tiene honra. Cuando yo estoy sirviendo a Dios con una intención sincera, transparente, de fidelidad, de santidad delante de Él, eso es algo que tiene honra ante los ojos de Dios. ¡Aleluya! Ahora, Dios también conoce cosas de mí y de usted, y esto es fuerte, hermano, que ni usted se da cuenta. Sí, yo sé que hay cosas que están en mí que ni yo me doy cuenta. Y yo espero que usted también esté de acuerdo conmigo. Todo eso proviene de un corazón engañoso. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y en la Biblia hay algunas historias, hermanos, que nos representan este caso, pero de maravilla, de una forma muy clara. Como el caso del rey de Siria, Ben-Hadad, que envió a su criado para que fuera delante del profeta Eliseo y le preguntara si su rey iba a sanar de aquella terrible enfermedad que tenía. Y Hazael, el criado, así se llamaba él, llegó donde el profeta y le dijo: mi señor,
el rey Ben-Hadad manda a preguntar si se va a levantar de la enfermedad que tiene. Y el profeta le dice: ve y dile a tu rey que sanará, que no se preocupe. Pero luego viene Eliseo, mire mi hermano Kevin, y se le queda viendo. Si yo me le quedo viendo a usted ya unos 5 minutos, no digo nada y no le despego la mirada, ¿usted qué pensaría? ¿Ah? ¿Y ahora qué hice? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Se fue y se le quedó viendo y no le despegó la mirada el profeta. Así dice la Biblia. Ben-Hadad, perdón, Asael se ruborizó, dice la Biblia. Se puso rojito. Sí, puso nervioso. ¿Y qué pasó? Dijo. Y cuando Asael se pone rojito, nervioso, le dio un sudar helado. El rey comenzó a llorar, el profeta comenzó a llorar y alzó la voz. Y dijo Asael: hoy sí, el profeta que terminó loco. Se me queda viendo, no me despega la mirada y se pone a llorar. ¿Y qué es lo que pasa? Y le dice: mi señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué llora? ¿Qué es lo que tiene? Y le dice Eliseo: lloro porque sé lo que vas a hacer. Lloro porque he visto lo que vas a hacer con mi pueblo. Mi señor, pero yo, ¿qué voy a hacer? Le dijo. Tú vas a matar a tu rey, le dijo. Y vas a quedar en lugar de él como rey de Siria. Y cuando seas rey de Siria, vas a entrar a nuestro pueblo, a nuestras tierras, vas a matar a nuestros jóvenes, vas a llevar esclavos otro par de jóvenes, vas a matar a nuestras ancianas, vas a matar a nuestros ancianos, nos vas a quitar nuestras cosechas, vas a matar nuestro ganado. Por eso lloro. Y Asael se quedó asustado, así como usted está esta tarde. Y textualmente le dijo, mi señor le dijo: pero ¿y este perro? O sea, él. Así lo dijo, así está en la Biblia. ¿Y este perro quién es? Le dijo. ¿Dónde ha visto usted esa película? Todo eso que me acaba de contar. ¿Cómo se le ocurre que yo, siendo un perro viejo, cómo voy a hacer semejante cosa? Lo vas a hacer, le dijo. Ese mismo día llegó Asael, donde su rey Ben-Hadad. Ben-Hadad estaba enfermo. Y le dijo: ¿qué te dijo el profeta? ¿Qué te dijo el hombre de Dios? Que vas a sanar. Eso dijo. El siguiente día el rey estaba sano. Se sanó. Pero aquel hombre malvado tomó un paño, lo metió en agua, dice la Biblia, lo puso sobre el rostro del rey mientras estaba recostado en su recámara y lo mató. Amén. E hizo todo lo que un día antes había dicho que no iba a hacer. Qué silencio, hermano. Él dijo: no, yo no lo hago. Pero el siguiente día lo estaba haciendo. Es como uno le dice: hermano, no vaya a pecar. Oh, líbreme el Señor de estar pecando. Pero ya en la noche está pensando: ¿y si hiciera esto? Nada más que me voy a esconder bien para que no se den cuenta. Pero el Señor conoce tus pensamientos. El Señor sabe dónde está la raíz de nuestra concupiscencia, de nuestra maldad, hermanos. Por eso Pablo dice: soy un miserable. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, el mal lo andamos cargando. Su propio enemigo, usted lo anda cargando en su carne. El enemigo más cercano no es el diablo, no son los demonios. El enemigo más cercano es su propia carne. Por eso es necesario humillar la carne, doblegar la carne, subyugar la carne, vivificando el Espíritu en nosotros. Que el Espíritu Santo vivifique nuestro espíritu, que crezca, hermano, para que la carne cada vez más mengue.
Pero ¿no le parece interesante aquellas cosas que yo no sé? Debilidades que yo no sabía que tengo. Como este hombre, él no se daba cuenta que iba a ser rey. Porque fue un pensamiento así que le pasó. ¿Por qué no tomas el paño, lo metes en agua y matas al rey? Antes de eso, oiga, ¿cómo se llamaba él a sí mismo? ¿Cómo se llamaba? Perro viejo. Ahí está el primer Santiago Zúñiga. Así se llamaba, así mismo. Pero el siguiente día él tiene ideas de darle vuelta al rey. ¿Qué le parece, Pedro? Que cuando el Señor dice es necesario que el Hijo del Hombre entre en Jerusalén, sea entregado en manos de pecadores, lo van a torturar, lo van a matar. No, Señor, no continúe. Señor, ¿ya estoy yo? ¿Cómo? ¿Cómo va a pasar que te van a torturar y te van a matar? Señor, aquí está Pedrito. Sobre mi cadáver, dijo Pedro. Sobre mí. Nunca te acontezca tal mal. Mi vida daré por ti. Aquí hay 2 espadas. Aleluya. No que se vengan esos. A ver cómo nos va. Jamás, Señor. Y le dice el Señor: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y yo he rogado que no falte en ti la fe. Porque antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Imposible, dijo Pedro. ¿Cómo va a pasar eso? Pero usted sabe la historia. Terminó negando al Señor. Porque tuvo un concepto demasiado alto de sí mismo. No hay nada peor, hermanos, que tener un concepto demasiado alto de nosotros. No, todos fallan, yo no fallo. Todos se equivocan, yo no me equivoco. Ay, hermano, esta carne se infla, esta carne se hincha. Pero hay cosas, semillas, hermanos, que están ahí en nuestro corazón, que están a punto ya de fructificar, que quizá ni yo las conozco, pero Dios las conoce. Y por eso antes del tiempo necesitamos nosotros estar de rodillas pidiéndole al Señor, Él que nos conoce, que nos limpie, que nos purifique de aquellas cosas que ni aún yo mismo me doy cuenta, pero que Él me santifique cada día, porque yo quiero agradarle a Él, porque yo quiero serle fiel a Él, porque yo no quiero negar su nombre. Dios nos conoce. Ahora, ¿qué más? Porque hemos dicho que Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras intenciones, Dios conoce aquellas cosas que ni yo me doy cuenta. Por ejemplo, yo siempre he dicho, hay cosas de las que Dios nos libra, de las que Dios nos permite que nos demos cuenta. Pero la mayor parte de cosas de las que Dios nos libra, ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, el hermano Jaime, el hermano Benito, el hermano Freddy tuvieron un susto el jueves, ¿verdad? Jueves. Ellos se dieron cuenta y vieron cómo Dios los libró. Lo vieron. Pero hay cosas que pasan en nuestra vida que no nos damos cuenta. Enfermedades que iban a nuestro cuerpo y que Dios, antes de que llegara la enfermedad, Dios las quitó de nosotros. Yo siempre he pensado algo, que por ejemplo cuando uno va de viaje a hacer una diligencia o algo y tuvo algún atraso, por algo es. Cuando va a salir con el carro y el carro no le arranca y lo andaba bien, Dios de algo le está librando. De algo Dios le está librando. Y por eso uno no debe renegar, debe uno saber que en todo Dios siempre está, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero aquellos peligros que yo no conozco, Dios los conoce. Dios lo sabe. Los lazos que habían sido tendidos para nuestra destrucción, Dios lo sabe. Y Dios, hermanos, que lo conoce todo, dirige nuestra vida para que pasemos
de paso en ese peligro, en ese mal que estaba para nosotros, porque Él es nuestro guardador. Aleluya. Es el que protege nuestra vida, es el que nos preserva en paz y en bendición. Ahora, Dios también conoce las aflicciones de nuestro corazón que nadie más conoce. Una de las cosas más interesantes, por ejemplo, con las personas que se suicidan, es que las personas que están a su alrededor dicen, pero nosotros le veíamos llevar una vida normal. O sea, trabajaba normalmente, lo veíamos sonriente, andaba bien, andaba feliz. Pero de repente, pues, la noticia es que se quitó la vida. Pero normalmente estas personas son esas personas que aprendieron a llevar su propia tristeza, sus aflicciones muy internamente. Muy internamente. De tal manera de que caen en la misma situación como un payaso, ¿verdad? Que el payaso, aunque se le haya muerto la mamá, tiene que andar haciendo reír a otros, pues. ¿Sí? O sea, hay personas que aprenden a vivir así. O sea, hay personas que saben, pues esto es la apariencia también, que aunque anden enfermos, hermano, no se les echa de ver. Hay personas que no se les echa de ver. Y hay otros, hermanos, que apenas un dolor de uña, y aquí andamos ya que ya métanme a cuidados intensivos, porque es que ya entúbenme. Pero hay cosas así, hermano. Es la verdad. Entonces, esto de lo que uno aparenta, en realidad quien lo conoce es el Señor. Alguien dijo por ahí, no es lo mismo llamarla que verla venir, ¿verdad? Y no es lo mismo platicar con ella tampoco. Yo ya tengo mis dichos de anciano, lo que voy ya avanzando. Uno puede ver a un hermano en una prueba y uno dice, no es para tanto, hombre. Claro, porque no es usted. Claro. Si usted ve al hermano, dice, ¿qué tú lleva el hermano? No, hombre, no es para tanto. No es demasiado eso. No es usted. Cuando es usted el que está en esa prueba, ahí cambia todo. Ahí es diferente. Por ejemplo, usted un hermano enfermo, no tienes mucho, dice, vamos, hermano, a visitarla. No, hermano, no es para tanto, ve que vea cómo sale, vea. Si no es para tanto andarlo visitando. Ahora, cuando él está enfermo, ay, hermano, no quiere que la iglesia lo deje solo o sola. Quiere que 24 horas del día estén con él o con ella. Gloria a Dios. Pero es porque no nos ponemos en los zapatos de la otra persona. O sea, yo no puedo sentir su dolor. Yo no puedo sentir su aflicción. Usted no puede sentir mi dolor. Usted no puede sentir mi aflicción. Y máxime cuando uno no conoce algo, a veces es mejor, mire. ¿Sí? Porque hay cosas que uno nunca las ha vivido. Y como uno nunca las ha vivido, entonces ¿para qué hablar? Es como que yo vea a mis hermanos albañiles, vea que están haciendo algo, y yo ¿para qué me voy a opinar, poner a opinar? No es que a mí me parece que como que ese cáñamo lo han puesto mal ahí, hermano. Y yo qué sé cómo llevan los cáñamos ellos. ¿Ah? Óigame, ¿y yo qué sé de eso, pues? O lo que tenga los ojos un poco virados, pero uno normalmente no sabe mucho. Eso es como que un mecánico esté armando un motor, hermano David. Y si yo no sé nada de eso, yo le digo, no, mira, a mí me parece que ahí va esa pieza. Y yo, ¿cuándo he desarmado un motor? Pero no somos así los seres humanos, que opinamos de cosas que nosotros no sabemos, que opinamos de cosas que nosotros no conocemos, que opinamos de cosas que nosotros nunca hemos vivido. Aleluya. Por ejemplo, hay gente que dice, no, hombre, eso de pastorear, eso es chiche, eso es fácil. ¿Y cuántas veces ha sido pastor usted, pues?
O sea, ¿cuántas iglesias ha pastoreado? Es que eso es lo que pasa. Uno puede decir algo cuando uno no lo ha vivido, cuando uno no lo ha pasado. Si yo veo, por ejemplo, a alguien que va con un quintal de maíz ahí alrededor de la calle, yo lo veo que va caminando y yo veo que va por un quintal y se va quejando. Óigame, yo no sé desde dónde lo trae, ¿verdad? Yo no sé la condición de salud de él. Entonces, y además no soy yo el que lo llevo en el lomo, ¿verdad? Yo decía allá en el Albornoz, no es lo mismo tener una carga por 5 minutos que tener una carga todo un día. No es lo mismo. Porque un hermano que ya lleva 4, 5, 6 años en una prueba, óigame hermano, y que sigue perseverando y siéndole fiel al Señor, yo mejor, mire, me quedo calladito y le pido al Señor que le siga dando fuerzas para mantenerse. Porque a veces yo con una prueba de 5 minutos ya solo soy reniego y que ya me voy al mundo y que ya quiero dejar al Señor. Gloria a Dios. Entonces Dios verdaderamente conoce las aflicciones. Porque a veces uno ve, pero no conoce. Por ejemplo, yo siempre he dicho, una de las cosas más hipócritas que hay en los seres humanos es, por ejemplo, cuando se muere un ser querido de alguien. Y uno llega y lo siento mucho, mano, y está con una risa. Y me voy a sentar ahí afuera a comer tamales y a reírme. ¿Usted cree que yo lo estoy sintiendo? No, hermano. Lo está sintiendo la esposa que está ahí llorando. Lo está sintiendo el padre, la madre, el hijo, el hermano que está ahí llorando verdaderamente porque era un ser que amaba. Pero yo no estoy sintiendo nada. Amén. Usted recuerda cuando murió Lázaro y Jesús llegó y lloró y la gente dijo, vean cómo lo amaba. Y es porque Jesús en los días de su carne vivió, hermanos, el sufrimiento, las aflicciones que un ser humano puede vivir. ¿Quién nunca se ha sentido triste por necesidades económicas? Jesús también tuvo necesidades. ¿Quién nunca se ha sentido enfermo? Jesús conoció de primera mano la enfermedad de este cuerpo. La diferencia es de que uno como ser humano a veces se siente impotente ante ciertas cosas, ¿sí o no, hermano? O sea, uno ve el sufrimiento de alguien, uno quisiera poder hacer algo, pero hay cosas que uno no puede hacer. No puede. Uno quisiera hacer algo, pero no puede. Apenas uno puede acompañar, ver, oír el sufrimiento y estar ahí cerca. La diferencia de nosotros con Dios es esa, que mis aflicciones Dios no solo las ve, Dios no solo oye mi llanto, mi clamor a causa de mi sufrimiento, sino que Él lo conoce. Porque parte de ese sufrimiento Él lo vivió en carne propia durante su ministerio. Y no solo eso, sino que a la cruz, hermano, llevó y cargó el sufrimiento de todos nosotros. Tanto así que dice la Biblia que por su llaga fuimos nosotros curados. Por la llaga de Cristo encontramos sanidad, encontramos esperanza, encontramos descanso. Ahora, hay cosas que usted está viviendo que nadie la sabe. Nadie. Y ahí es donde uno pues debe ser a veces bastante cuidadoso, ¿verdad? De no emitir un juicio anticipado, porque uno no sabe. Uno no sabe. Por ejemplo, yo admiro mucho a las hermanas que tienen esposos inconversos y que aún así perseveran. Sí, yo admiro las hermanas cuyo esposo es mundano, es inconverso, y ella aún así persevera, se esfuerza. Yo admiro eso, de verdad le digo. Y usted, hermana, que su maridito es cristiano, amén, y que está aquí, que no le quita venir al culto, que nunca le ha golpeado porque usted llegó del culto, agradezca a Dios. Y mire, y evite hacer un comentario sobre esa hermana porque usted no sabe qué es lo que ella vive. Sí, amén, aleluya.
Porque es que usted no lo vive. Mire, esto es algo serio, hermano. Esto es algo serio. Porque uno no está viviendo eso. Uno no está pasando por eso. Pero hay uno que está sobre todos. ¿Cuántos lo creen? Hay uno que es Señor sobre todos. Y hay uno que es sumo sacerdote sobre todos. Y no tenemos, dice el escritor de los Hebreos, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que en todo fue tentado y que sufrió en su carne el dolor, la enfermedad, la necesidad y todo lo que podemos encontrar en este mundo. Él lo vivió para compadecerse de nosotros y para interceder por nosotros al Padre, para recibir el oportuno socorro en cualquier sea nuestra necesidad. Hermano, ver a hermana Genara en este ayuno desde la mañana. No, a mí me dan ganas de quedarme en vigilia para tal vez llegarle. No, y ni aún así no creo. Tendré que seguir mañana. Ver al hermano Samuelito en ayuno. No, hermano. Yo creo que ni en una semana no le llego al sacrificio. No se lo digo de verdad. Es la verdad. Porque no todos los cuerpos son iguales. No todos los cuerpos están en la misma condición de salud. Por eso es que el sacrificio de uno, no, si no ve aquí, pues aquí hay de todos colores y sabores aquí cuerpito, ¿verdad? Unos más bendecidos que otros. Pero, hermano, es un asunto donde uno va viendo de que esa aflicción, ese sufrimiento que nadie ve, Dios lo ve. O sea, Dios ya vio su aflicción. Dios conoce su aflicción. Dios conoce el problema que usted está llevando. O sea, el Señor lo sabe. Dios lo sabe. Y aún entre nosotros a veces logramos como identificar cuando alguien está mal. No es que al hermano lo veo un poco pensativo, algo le pasa. Y se acerca y dice, hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué le sucede? Y ya el hermano pues comienza a mencionarlo, porque usted sabe que hay algo que no está bien ahí. Ahora, imagínense si entre nosotros hemos llegado a la capacidad de conocernos tanto, que sabemos cuando le pasa algo a alguien, cuánto más Dios, que es nuestro Padre, no conocerá también nuestras aflicciones. Y como el Señor, que no solamente las conoce, porque hay problemas, hermano. De verdad le digo que yo quisiera hacer algo, pero no puedo, como lo dije hace un momento. Y yo lo más que puedo es, hermano, me pasa esto. Vamos a orar, hermano. Pero de verdad, usted también cuando anda diciendo que orar, ore de verdad. No sea mentiroso. Porque hay gente que vamos a orar y ni por él ora. Entonces, ¿qué va a andar orando por el problema del otro? No, si se compromete, hágalo de verdad. Y hermano, vamos a orar. Confiamos en Dios, que Dios va a poner su mano de poder. Oremos, hermano. Hasta ahí. Uno no puede hacer más. Esa es la diferencia de contarle mis problemas a otros que contárselos a Dios. Porque la ayuda de Dios es ilimitada. Muchas son las aflicciones. Oiga, muchas son las aflicciones del justo. Pero no de una, no de dos, no de tres, no. De todas ellas le librará el Señor. De todas ellas le librará Jehová. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Aunque son muchas y grandes las aflicciones, de todas ellas le librará el Señor. Por ejemplo, hablando de esto del conocimiento de las aflicciones, por ejemplo, un soltero, ¿qué va a entender de problemas matrimoniales? ¿Ah? ¿Qué sabe? No sabe nada de eso. O una pareja que no tiene hijos, ¿qué va a saber de criar hijos? Porque ese ya es otro mundo. Desde el matrimonio a ser padre o madre de familia, ese ya son otros 20 pesos. Sí. Y a medida va pasando el tiempo, o sea, no es lo mismo criar un niño de 1 año que uno de 5. Amén.
No es lo mismo uno de 5 que uno de 15, ¿verdad? Entonces, y por eso la crianza es de pequeño, porque esto es como una escala. Si se comienza bien desde pequeño, pues esa siembra va bien y la cosecha va a ser buena. Amén. Pero hay cosas que uno no las conoce. Pero qué lindo es saber que Dios lo sabe todo. Y que para todo el Señor tiene una solución. ¿Cuántos lo creen? O sea, no hay cosa que Dios no pueda arreglar. Dios lo puede hacer todo. Dios lo puede arreglar todo. Porque delante del Señor los problemas grandes se ven pequeños. Y yo quiero finalizar diciéndole algo más que Dios conoce. Dios conoce nuestro futuro. Todos sabemos cómo nacemos, o al menos por lo que nos cuentan, ¿verdad? Pero nadie sabe cómo va a morir. Nadie lo sabe. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso alguna vez. Pero lo que vivimos nosotros hace 5 años, por ejemplo, 2021, hace 5 años, para nosotros eso ya es historia. Pero váyase más atrás. Váyase allá por el 2015. Entonces, eso que hoy has pasado para nosotros, hace 10 años más o menos, era futuro. No sé si me comprendieron el enredo. Y la vida es así. O sea, hay cosas que han pasado en su vida o en mi vida, que si hace 2 años, pongámosle por poquito, nos hubieran contado que nos iban a pasar, no las hubiéramos creído. No las hubiéramos creído. Pero esa es la historia de la vida. Y la historia de la vida, suya y mía, está en las manos de Dios. Y uno no puede pensar que el presente es el fin de la historia. No, la historia se sigue escribiendo. Y el futuro de su vida no está en las manos de la gente. No está en las manos del diablo. Su futuro está en las manos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Si es para él, déselo fuerte. ¿Qué podíamos pensar de José? Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Lo vendieron como esclavo. Esclavo en Egipto. Uno diría, qué bueno le puede esperar a José. Amén. Era esclavo en la casa de Potifar. Lo metieron en la cárcel. Estuvo un par de años en la cárcel. Y uno diría, este muchacho de mal en peor. En la cárcel descubren que él tenía revelación porque interpretaba sueños. Y le interpretó el sueño al copero y al panadero. ¿A quién fue que le volaron el ayote? Vamos a ver. Los lectores de la Biblia. ¿A quién mataron? Al panadero, sí, pero no es el panadero con el pan. Era otro. No era el panadero con el pan, era otro. Ahora, el copero le dice, José, cuando el copero va a salir, le dice José, por favor, no te olvides de mí. Cuando vayas delante de Faraón, dile, háblale de mí. Aunque sea limpiando los baños, tal vez algo pueda hacer en el palacio. Pero ya no quiero estar en esta cárcel. Ya habían pasado muchos años. Pero el copero se fue tan alegre que iba, ni se acordó de José. Dice la Biblia que no se acordó de él. Hermano, tal vez hay algo en nuestra vida que no haya salido como nosotros esperáramos. Y quizás hemos sido olvidados por alguien, pero de Dios no hemos sido olvidados todavía. ¿Cuántos lo creen? Y vean lo que pasa con José. Al tiempo Dios lo mandó a sacar de la cárcel.
Lo llevó delante del faraón, cumplió su propósito, y después con el tiempo José reconoció y dijo: todo este mal que me sobrevino, Dios lo encaminó en bien. Dios hizo bien en medio de todo esto. Y aún a sus hermanos le dijo: lo que ustedes quisieron hacerme para dañarme, Dios lo convirtió en bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. ¡Aleluya! Dios conoce su futuro, hermano. Tal vez hoy por hoy está pasando problemas. Dios conoce el futuro y Dios le va a sacar en victoria. Pero Dios no solo conoce mi futuro en esta tierra, no, Dios conoce mi futuro en la eternidad también. Por eso yo debo esforzarme, serle fiel a Dios, porque Dios lo conoce todo. Dios conoce las aflicciones que nadie ve. Dios conoce los pensamientos que nadie escucha. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce, hermanos, aquellas cosas, aquellas debilidades que aún ni yo mismo conozco de mí. Pero Dios también conoce mi futuro. Vuelvo a repetirle, mi futuro está en las manos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Mi futuro está en las manos de Dios. Y cuando uno sabe de que nuestro futuro está en las manos de Dios, entonces sabemos de que nuestro camino va en la senda correcta. Porque si vamos caminando siguiendo las pisadas del Señor, tendremos recompensa. Y el que sigue el camino recto del Señor, dice el salmista, no resbalará jamás. Dele su ofrenda de palmas al Señor. Póngase de pie en esta tarde y oramos para darle gracias al Señor por su palabra. Padre que estás en el cielo, Dios amado, en esta hora te damos gracias por la palabra que hemos escuchado, que hemos recibido en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, eres grande.